Hola a todos, estoy muy emocionada con la charla de hoy porque tenemos a dos invitadas que son increíbles. En primer lugar, tenemos a la doctora Uribe, una estrella de la escena de la salud mental durante más de 12 años. Tiene un doctorado de trabajo social de FIU y se dedica a la terapia holística, conectando los puntos entre el estilo de vida, la dieta y la salud mental. Últimamente se ha sumergido en la psicoterapia asistida con la ketamina, aportando cosas interesantes e innovadoras. Y luego tenemos a la señora Bianchi, que ha trabajado en el campo de la salud mental durante más de 5 años. Obtuvo su maestría y licencia de trabajo social de la Universidad de Berry y ella está ahí junto al lado de la doctora Uribe explorando el mundo de la psicoterapia asistida con la ketamina. En este episodio nos sumergimos en el mundo de la ketamina. Lo primero es lo primero. ¿Qué es la ketamina, verdad? Hablaremos sobre la psicoterapia asistida por ketamina, todo el asunto de la terapia de infusión y la frecuencia con las que las personas reciben esas infusiones de ketamina. Y la gran pregunta, ¿la ketamina es adecuada para todo el mundo? Hablaremos de su conexión con el abuso de sustancias y descubriremos quién es elegible para este tipo de terapia. Estas dos personas hablan de este nuevo método en la ciencia de la salud mental y no puedo esperar a que ustedes la escuchen. Bienvenidos a otro episodio de Mindful Space. Hoy tenemos a Fiorella Bianchi y a Liliana Uribe. Bienvenidas. Gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, gracias por Bueno. tenernos. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, ¿no? Sí. Que es la ketamina y cómo se usa en el espacio de la salud mental hoy en día. Y creo que es un tema más controversial para los hispanos, Ujú. ¿no? Porque está, de por sí ya la salud mental es un tabú Sí. y ahora le vamos a agregar una droga. Exactamente. Right. Yeah. Entonces, empezamos por el principio. Por favor, den una breve introducción, qué es lo que hacen, por qué llegaron a esta práctica, por qué usan la ketamina y vamos de ahí. Bueno, yo soy la doctora Liliana Uribe, practicando como trabajador social hace más de 10 años. Saqué mi doctorado a los 28, tengo 35 ahora, so bastante joven. Estás joven todavía. Muy joven. Estoy casada por 13 años, con 16, tengo una niña de 9 años y 3 perritos en la casa, son bastante ocupados estamos. Entré a este tipo de terapia o modelo de terapia por una historia personal mía, por mi esposo, que sí sufrió de bipolaridad, Ujú. y fue un momento desesperante durante COVID, claro, que se puso muy mal. Y encontré este tipo de terapia de ketamine, de la ketamina. Ketamina. Y con eso, sabiendo el progreso de él, las limitaciones de no tener salud mental, con la ayuda a salud mental, vi la necesidad de crear este tipo de modelo de terapia con la ketamina. Ok. Yeah. So, Sí. Bueno, mi nombre es Fiorella Bianchi. Yo no empecé en salud mental, yo empecé en teatro, pero dirigiéndome en esa dirección, vi las comunidades entre salud mental y dirección. Y ahí es cuando empecé a estar más interesada en el character development, desarrollo en de... el desarrollo de la gente, de la Ok. persona, de Ujú. qué es lo que crea una persona. Y conociendo a Lili, no sé si conoces, nosotros somos cuñadas, Cuñadas. somos cuñadas. El esposo de ella es mi hermano. Ujú. Em, yo también sufro de ansiedad y entonces el salud mental siempre ha sido muy presente en nuestra familia, Sí. pero no es algo que hablamos, no es algo que fue contado o dicho que vamos a ir a terapias y todo eso. Ok. Conociendo a Lili, ella fue la que me dirigió en esta forma. Sí. Y con los años que he practicado, yo me enfoco más en los jóvenes, en los adultos que están empezando en los 18, 20, 24. em, y con eso, presentando a este método de terapia a mi hermano y viendo todos los cambios, saltamos, empezamos a leer, empezamos a buscar y nos metimos Se metieron de cabeza. de cabeza. Es Ok. verdad.
encontramos Literalmente. al doctor con quien nos trabajamos, Mm. empezamos las terapias con clientes y es que de verdad esto es un tema, sí, fuerte, Ujú. pero necesario. Correcto. No, totalmente de acuerdo. Para los que quizás nunca han escuchado el término ketamina, ¿qué es la ketamina? ¿Cómo ha sido usado antes y cómo es usado ahorita? La ketamina es una anestesia. Es usado en el hospital. Uno entra con un dolor o se quiebra un brazo y lo primero que dan los doctores es una anestesia. Ketamina es una de las anestesias que ellos dan, pero a la vez es un disociativo. Ujú. Ajá. Lo que causa es una Separación. separación entre cuerpo y cerebro, donde uno está pasando por el dolor, pero no lo siente porque mentalmente no están ahí. Ok. Y a la vez cae debajo del tema de ah, Mucho. psicadélicos. Ujú, ujú, ujú. Psicodélicos. Psicodélicos, Ajá. gracias. My Spanish is not very good. Tranquila. Pero sí Ok. cae debajo de los psicodélicos. Y antes, en los 1960, en el tiempo de la guerra, encontraron esta droga o esta medicina y lo usaron más que todo en la guerra para sacar a los guerreros de la guerra, Ok. para sacarlos de ahí cuando están en un estado de shock o de dolor por Ok. lo que ha pasado. Por lo que han visto, claro. 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 Con el tiempo, la guerra en las drogas empezó, entonces ya se volvió ilegal y no podemos usar la ketamina en un estado de psicodélicos para el salud mental, Claro. porque empezaron a hacer un montón de Ujú. estudios Sí. con los con gente que tiene esquizofrenia, con bipolaridad, y vieron resultados. Pero cuando la guerra en las drogas empezó, Después vino el gobierno y dijo, nope. no más, no más. Y Sí. no pudimos continuar esos estudios. Ya con el tiempo, porque estamos usando todavía la ketamina, Ujú. Ujú. hemos visto resultados en el cerebro, donde los sinapsis se están conectando y creando o pasando la serotonina, que cuando la depresión empieza, eso no, eso empieza A disminuir. a disminuir. Exactamente. Correcto. Cuando encontramos esto, ya los psiquiatras y los psicólogos se montaron encima de nuevo, porque hemos encontrado que esto es una medicina que puede asistir con la trauma, puede asistir con depresión, puede asistir con ansiedad. Y Claro. yo creo que estamos haciendo un diservicio no poder usar estas medicinas para esos casos. Claro. No, y más si hay estudios previos, ¿no? En Claro. los cuales se estaba mostrando Y algo muchos positivo, un cambio claro, positivo, Sí. correcto. Entonces, hoy en día, ¿cómo usan ustedes esta medicina y lo juntan con lo que es el psicoanálisis, la terapia de hablar? ¿Cómo lo están haciendo hoy en día? So hacemos 6 infusions. Ok. Son Infusiones infusiones, sí, intravenosas, ¿no? Ok. exacto. Son 6, que vas a hacer una por la semana por 6 semanas. Hay otras clínicas que lo están haciendo 2, 3 veces a la semana, pero nosotros estamos haciendo una vez porque para darle la persona más tiempo a procesar lo que están sintiendo y Ujú. viendo, vamos a Claro. decir. Y a veces las clínicas que están haciendo 2 a 3 veces a la semana no están incorporando el método de terapia. Ok. Que eso es lo que más que todo queremos hablar, porque es muy importante poder procesar qué es lo que uno está pasando, qué es lo que el viaje que están teniendo. Em, Ujú. y entonces, la parte importante cuando viene el proceso es que cuando ellos pasan por su viaje, vuelven y empiezan a hablar, porque como estamos explicando, como es un disociativo, Ujú. cuando alguien pasa por trauma o tiene una depresión, es muy difícil hablar sobre las cosas que nos está causando tanto temor o tanto dolor. Sí. Nadie quiere hablar sobre las cosas que duelen. Claro. Esto lo que causa es una desconexión para poder tener esta conversación y no sentir tanto esa carga de los dolores que uno tiene y que está causando la depresión. Buenísimo. Bien, Magia. bien, Parece básicamente. magia, Claro. yes. Lo que también, a mí no me gusta usar esa palabra porque es todavía una medicina. Es una medicina. Sí. Em, Aunque sí ayuda bastante, porque es que lo hemos visto de primera mano, Sí. Ujú. tenemos que también tratarlo como
medicina. medicina. Ujú. Ok. Entonces estas infusiones las hacen 6 semanas Sí. y después tú los ves y les haces la terapia del 1 o 2 habla, días ¿no? después, Ok. para darle tiempo que entienden lo que vieron, lo que se Ujú, sintieron, porque al momento que se sacan del infusion, ujú. hay unos minutos que uno se puede sentir desorientado, Ok. tal vez un poquito mareo, pero son minutos, Cansado. Con cansado, fatiga. a little bit fatigue, depende de Ok. la persona, pero esos son segundos hasta minutos, y ya uno se siente normal. So vas, se tardan 45 minutos, una 45 hora minutos más o menos, máximo. sí, Ok. sí. Ok, y tienen algunos efectos secundarios, además del poco de cansancio. Si la persona tiene historia de blood Alta pressure, de presión. alta presión, Ujú. puede ser que le sube la presión cuando están abajo Ok, con el infusion, pero se monitorea. ok. Oh my God. No, eso es una complicado. No, Monitorea. monitorea, gracias. Se me Hablemos, enrede esa lengua, Dios mío. hablemos un poco más de eso, porque Sí. siento que mucha gente le preocuparía, ¿no? Como que, bueno, me está metiendo esto, Claro. ¿qué pasa? ¿Cómo hago? O si me voy en un bad trip. Right, Más o claro. menos, ¿cómo monitorean So tienen el el tratamiento? pulse, están mirando el El dedo. pulso Ok, y están mirando la presión activamente. So tienen el pressure cuff. ajá, Y están mirando si sube, si baja, si sube, si ok. baja. Si ven que está muy alto, le van a dar medicamento para bajar la presión en ese Ok. momento. Porque están en la vena. Eso es más fácil. A la vez tienes, antes de empezar todo Ujú. esto, tú tienes una cita con el doctor que te va, el Anestesiólogo. anestesiólogo. La lengua. Tienes, Big words. yeah, tienes tu cita con ese doctor, Sí. hablan sobre el proceso. Cuando empiezas, entras al cuarto. Lo primero es que los cuartos siempre son muy, muy Tranquilos. calmados, Zen. tranquilos. Super zen. Sí. Y tienes una cobijita, te tapan los ojitos, si quieres música, todo es opcional, todo es a tu ritmo, Sí. lo que necesites. Tienes a una enfermera ahí presente siempre. Y al fin, cuando termines, te dejan ahí un tiempo para que te relajes, para que puedas pasar por todo. Y después cuando procesas con la doctora. Ujú. Esto no es algo que vas a hacer solo. Esto es un proceso. Ok. Y con tiempo, todo es adecuado a tu peso. No te Ujú. van a dar un Una dosis, medicamento claro. o dosis general. Todo es basado a tu caso, a tu Claro. tiempo. Tu cuerpo, tus necesidades. Correcto. Yeah. No, y eso es bien importante porque siento que cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de medicamento es diferente para cada persona. Y Exacto. yo creo que lo importante también es tener la información, hablar con el doctor, Ujú. hablar con el Ujú. terapista sobre tus opciones. Cuando nosotros no conocemos algo, eso da miedo, porque no entendemos qué es lo que estoy introduciendo a mi cuerpo. Ujú. Pero a la vez, esto es algo que asiste bastante. Y bueno, si lo estamos sentando acá hablando de esto, obviamente ha asistido bastante. Claro. Y este tipo o modalidad de terapia es preferencial para algunos tipos de diagnósticos, como la depresión, por ejemplo. Sí. Yeah. Em, quiero hacer una énfasis que esto no debería ser lo primero que uno haga. Correcto. Ok. Em, yo creo que empezando con terapias, si has empezado a tomar medicamento y no ha funcionado, si has tratado diferentes modalidades y no ha funcionado, esto es una opción. Ok. Am, ahora, para los diagnósticos, yo creo que cuando viene la depresión, ansiedad, Ujú. el trastorno de estrés postraumático, Ujú. este es un buen candidato para eso. Alguien que sufre de esquizofrenia, bipolaridad 1, que tiene mania, o cualquier otra forma de psicosis, no son buenos candidatos porque esto puede causar un delirio. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que nadie tenga un viaje malo o que se quede entrancado en ese episodio. Yeah. Correcto. Una realidad que no Sí. es de verdad. Además de la que ya no tiene. Exacto, exacto. Que ya están entrando con otro Exacto. tipo. Sí, tiene mucho Y sentido. eso es frustrante, especialmente a alguien que sufre de, de esquizofrenia, que tiene diferentes realidades. Es frustrante. Entonces, meterte en algo En otro. para quedarte ahí, Correcto, no. bien. Entonces, la ketamina no es para todo el mundo. No, no de, y Hasta hoy.
Ok. Me imagino con tiempo, más estudios, Ujú. Ujú, van a entender cómo pueden manejar eso. Tal vez un 12 más pequeño que una ujú, persona con depresión. Pero con tiempo me imagino que entre más estudios, claro. más gente van a poder ayudar. Lo primero es tener los estudios. Sí, lo primero. Y Exacto. lo que nosotros hemos visto de primera mano es que sí ha asistido bastante con los clientes que han tenido depresión resistente. Em, Tenemos unos casos que Ujú. al primer sesión vuelven y son una persona diferente. La percepción del mundo han cambiado bastante. Y a veces cuando alguien dice eso da un poco miedo, como que, bueno, pero hizo una droga, claro. Sí. Pero a la vez, cuando alguien sufre depresión y toma medicamento, está tomando algo para asistirla, ¿no? Ok. Esto es la misma cosa. La diferencia es que no tiene que ir a la casa y tomarlo. Lo hace una sesión a la semana. Viene, está con doctores todo el tiempo Ok. y va y la percepción del mundo cambia. Ujú. Y eso es lo que queremos más que todo Ujú. empujar, que tienes opciones, no tienes que quedarte en una Sí, no cosa. es nada más un tipo de terapia, un Exacto. tipo de modalidad de terapia. Yo sé que mucha gente se preocupa, como, como cualquier tipo de terapia, Ujú. que incluya cualquier tipo de droga o medicamento, en lo que es el abuso, ¿no? Que si me voy Ujú. a poner adictivo, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna diferencia entre hacer esta terapia con ketamina que tomarse Xanax para la ansiedad, por ejemplo? Con todo, hay la posibilidad, hay el riesgo de ser una adicción. Con Ujú, todo, hasta con Tylenol, uno puede desarrollar eso. ujú, So, hacemos una evaluación fuerte para entender los hábitos de ellos, cómo cooperan con las situaciones de ellos. ok. Si tienen manera de cooperar, de hacerse daño o de tomar cosas de Claro. sustancia. ¿Cómo manejan sus emociones? Exacto, exacto. Ok, Entonces eso tenemos que ver bien porque no te voy a mandar a hacer ketamina si tú no sabes manejarte las emociones en la casa. claro. Tú sabes, si estás tomando licor porque no quieres sentir dolor, no deberías tomar licor a la misma vez de estar haciendo ketamina. Y así, eres alguien que usa sustancias como de dependencia para Ujú. calmar y ayudar. Sí, O sea, autorregularte. right, la preocupación yo creo que viene con el uso. Esto es algo que no estamos mandando a la casa. Y hasta, porque sí hay ketamina que se mandan a la casa, que es Ujú, el Spravato. Ujú, ujú. Eso todavía es monitoreado. No es algo que tú vas a la casa y ya, bueno, chao. em, Buena suerte. No es así. Esto es algo que estás monitoreando, Ok. que no estás haciendo solo. Y a la vez, cuando lo estás haciendo en nuestra clínica, con nuestra práctica, Ujú. es intravenously, Intravenoso. intravenoso. ¿Qué significa? Ajá. Cuando nosotros presentamos la droga a tu cuerpo, si por ejemplo estás pasando por un viaje malo o estás teniendo episodio, estás reaccionando mal, tenemos la oportunidad también de apagarlo, Pagarlo. pararlo. Ujú. Te flushean y ya estás bien. Ok. O sea, has vuelto. Entonces, el riesgo de crear una adicción a la sustancia baja. No, no es tan fácil, digamos. Sí. Pero con cualquier droga, con cualquier medicina, siempre hay una probabilidad. Siempre hay un riesgo con todo en la vida. Exacto. Exacto. Hasta con las cosas que son buenas para Con uno. la Exacto. comida, con la cafeína, Todo en con el exceso es alcohol. malo también. Claro. Exacto. Todo en moderación. Correcto. ¿Qué otro tipo o en los casos que ustedes han tenido, cuál ha sido el outcome, o sea, el mejor caso que han tenido? O sea, algunos ejemplos de cómo le ha funcionado este tipo de terapia a la gente. Yo estuve un profesor de música. Ujú. Te digo de música, porque el señor dejó de tocar música, dejó de escribir música, De escuchar la de música. escuchar música, Oh, hasta. wow. Ok. Él me llegó un estado muy, muy deprimido, que no hacía nada que le daba feliz, que le daba felicidad. Y este es un profesor de música. Y él había tomado medicamento también por Tomó años. medicamentos por Y nada años le había y, funcionado. vaya, Lo mantenía. suficiente para mantenerlo en comportamientos automáticos, Ok. que estaba funcionando, pero funcionando Estaba en más mínimo. automático, Exacto, así le exacto. decimos. Automático. Estaba en neutro. Yeah, Exacto, exacto. exacto. Ok. Sobreviviendo. Ujú, Cuando él vino a mí, empezamos a hablar de lo que pasó, qué es lo que ha hecho en su vida, qué tipo de terapias. Y la primera sesión de ketamina, cuando regresó para la segunda, ya fue otra persona.
Ok. Él estaba hablando como nunca lo había visto. Empezó a tocar música, empezó a abrir hasta las ventanas que lo tenía cerrado todo el tiempo. Oh, Vaya, quería el sol, sí. porque el sol tú sabes que aumenta el vitamin D, la Ujú. vitamina D. Vitamina D. Y después de eso ya él me dijo una frase, que él no estuvo activamente en su vida, practicando activamente en su vida. No Ok. estuvo presencial. Y Sí. eso me tocó. Eso fue como my phrase para todo el mundo. Mi Ah, frase, like, y se dio cuenta como claro. en primer 2 sesiones. Sí, son Ya cambios cambios, total. transformación de otra persona 180, Ok. 180 cambio. Sí. Yeah. No, También hemos tenido un caso, la muchacha, que ella estaba en medicamento también, Ujú. empezó con la ketamina y dejó de tomar medicamento. Sí, oh. lo dejaron totalmente. So, pero si alguien viene con medicamento, ¿es posible hacer la ketamina y el Sí, medicamento? Sí, sí. sí, Ok. se No puede. tiene ningún tipo de De reacción. complicación o de reacción. No. Ok. Hasta nos dijeron, manténgate los medicamentos, no lo pares. Ok. Porque uno nunca sabe Interesante. si ella se quita de los Ujú. Claro. antibióticos, Dios mío, antidepresivos, Antidepresivos. puede que cae los Ok. comportamientos o las emociones. Maybe she gets into a trigger at that point. Exacto. Yeah. No, y no sabes si al final el efecto es el efecto secundario porque dejó el medicamento Claro, o por la Exacto, ketamina. claro. Eso mejor dejar exacto. las Pero en este dos. caso en particular, ella sí dejó de tomarle medicamentos Con su psiquiatra. con su psiquiatra, Ok. So, siempre con trabajaron consulta, juntos. Juntos, claro. sí, Ok. sí. Y ella se ha mantenido. Y ella vuelve para Ujú. tener sesiones de mantenimiento con ketamina, Ok. pero ella ha podido. Y Estupendo. obviamente esto es un caso. Sí, Y siempre todo es hecho con tus doctores. Esto no es algo que alguien debería decidir de un día a otro. Comprar ketamina y Yeah, meterme ketamina en la y casa tampoco y hacerlo voy en una fiesta y decir, wow, no, no. y me Ok. alegro que tú mencionas eso porque mucha gente está pensando así. Ok. ¿Para qué voy a pagar para una clínica para hacerme ketamina si lo cojo en la calle y me lo hago yo en la casa? No es No. igual. Uno no sabe lo que toma cuando está comprando No. de la calle. Además Ujú. de Ni el eso, 12 ni qué es lo que te va a hacer, más si estás solo en la casa. ¿Qué pasa si estás en una realidad y sí. tú te quedas ahí? No, y lo importante, lo que tú dices, que es importante procesar la información, Claro. Claro. que Y para la eso está el historia, terapeuta después. exactamente, la historia de la persona es muy importante, porque si tú Sí. tienes propiedades adictivas y vas y lo haces sola, sin tener esa evaluación, sin tener esa conversación, sin procesar con alguien, te puede hacer más daño Sí. al Sí, fin del día. sí. Entonces, siempre todo paso a paso, no hay apuro. Ujú. eh, para que uno sane, no es, healing isn't linear. It takes time. No es lineal. Yeah. Para sanar, La sanación no es lineal. there we go. Ok. La sanación no es lineal. Vas a Lo voy a tener tatuar, la buen sanación. días, mal días, días de Claro, normal. Sí, varía. Todo a exacto. tiempo. Y yo creo que a veces cuando estamos en mal estados mentales, queremos soluciones rápidas, pero eso no es así. Siempre. Con nada. Eso no es así. Nada es rápido. Usualmente sale más caro. Ya. Y a veces no funciona o no dura. Sí. Todo es un proceso. Tienes que pasar por el Yeah. proceso, lamentablemente, pero el proceso es Exactamente, y te importante. lo digo de personalmente. Claro. Yeah. A ti te ayudó fue la terapia como tal, ¿no? Porque ya te Yeah, presentó a lo que era el mundo de la exactamente. terapia. Sí, Ok. y aprender de la terapia, aprender de los métodos, aprender de las cosas que me pasan. Una de las cosas que uno sufre es que ¿por qué yo? O Como de víctima. qué es lo que me pasa? O no entender. Uno se despierta y no tiene el esfuerzo para querer pararse o comer Ajá. algo, o están muy acelerados o muy nerviosos y no saben qué hacer o cómo ayudarse. La terapia me ayudó bastante y solamente quise ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Ay, lo estás haciendo perfectamente. Gracias. Si alguien que nos está escuchando quisiera atreverse a probar la ketamina, obviamente bajo supervisión, Sí. encontrar más información o tiene cualquier otra duda, ¿cuál sería el mensaje que le pudieran o le quisieran dar a esa persona?
mírate ¿cómo te lo digo? Acesa donde tú estás de verdad, si estás Ok, preparado de hacerle trabajo. ok, De hacer el trabajo que va, porque yo digo como la gente, se te va a abrir las puertas de todas las emociones, ok. porque se te va a conectar el subconscious, Como el inconsciente. el inconsciente con el consciente, para que tú trabajes por las emociones que duelen. Si tú no estás preparado para sentir eso, toma tiempo. Hágate terapia normal, sin medicina, Ok, para que tú te des cuenta de verdad dónde tú estás. Porque yo digo, the floodgates are going to open. Se te van a abrir. Y a sí, veces viene muy rápido, que puede ser overwhelming. ok, Pero por eso estamos aquí, que no estás sola o solo. claro. Para agregar a eso, Ujú. yo creo que nosotros tuvimos como latinas oportunidad para practicar Yeah. la terapia y para ayudarnos nosotros mismos, informarnos y poder tener conversaciones como esta con usted. Em, pero es nuestra responsabilidad como latinos en nuestra generación Sí. quebrar el estigma, hablar sobre estas cosas y no tenerle miedo a crear fronteras, porque a la vez nosotros nos escondemos detrás de las generaciones que nos enseñaron Sí. Ujú. y no siempre funciona así. No. No tenerle miedo a ser diferente. Y a veces eso significa hablar sobre las cosas que son duras. Así podemos superarlas y mover y seguir adelante. Pero eso empieza contigo. Sí. Empieza contigo. No, pero es verdad, siento que, como tú dices, en la comunidad latina hay un estigma sobre este tema. am, lo he presenciado con padres, con familia, Sí. y es muy importante educar a la gente en lo que es la terapia, lo que hace la terapia, los diferentes tipos de modalidades. Y me parece que es como un efecto dominó, ¿no? Como que tú le dices a una persona, esa persona le dice a otra, Sí. y eventualmente todo el mundo está un poco más informado. Porque yo sí he visto eso. O sea, yo he informado a padres de lo que les explico lo que está pasando, cómo el niño se siente, y de verdad que son receptivos. O sea, sí he visto cambios, he Ujú. visto gente tener el aha moment. Yeah. Que, Hasta mi propia oh, madre. ok, Mi Hasta propia con madre nuestra sí. propia madre. de años de Ujú, tomando antidepressants. Años, te estoy diciendo. sí, De que yo tuve 12, 13 años. imagínate. Hasta ella pensó diferente de la marihuana. ¿Ok? Claro, Y sí, ahora otro tema. fuma para dolor. Ujú. Bueno, ese es el perfecto ejemplo, un tema tan Ujú. controversial hace par de años y ahora Y tiene 60 años. legal, normal, todo el mundo habla. Pero eso Exacto, es, exacto. las cosas nuevas dan miedo porque no sabemos. Ujú, Y cuando las cosas cambian, eso crea temor. Como que yo no conozco esto, yo no sé qué esto va a ser. Yo no, eso, los tatuajes son iguales. Oh my God, yes. Es igual con los Es tatuajes, verdad. con las cosas nuevas, los sí, cambios. Estamos ajustando algo que ya estaba plantado. Sí. claro. Y es lo mismo con la salud mental. La razón cultural de lo latino cuando viene a la salud mental es que nosotros no hablamos de Mm. lo que nos pasa. Eso es entre familia. Oh, sí, eso yo lo he escuchado. Yo- niños me dicen, no, bueno, pero no le digas a mi mamá porque ella me dice que los problemas de la familia se quedan en la casa y que yo no tengo por qué contarle a nadie. Exacto. Y es And como that's que, attributed to shame. Y tómate la claro. pastilla, que estás mal de los nervios. O al revés, no tomes No medicamentos porque tomes tú no nada. estás loca. Porque tú no eres loco. Ese es el Tú otro no estás extremo. loca y tú estás bien y cuéntame a mí. Cuéntame a mí. Y después Cuéntame a te mí que no cuentan. estoy entrenada en el tema, Después pero te ajá. cuentan exactamente. Estoy triste, ponte a hacer la tarea. Eso es así. Limpia. ¿Tú quieres Dale. que yo te dé una razón para que estés Oh triste my de God, verdad? ¿Quieres que yo te dé una razón para llorar? Sí, ay, estás aburrida, si quieres te pongo a limpiar. no. Haz algo, o sea, no, Mira, o sea, las soluciones son, esto es un topic completamente sí, diferente, pero a la vez es verdad. ¿Por qué crees que los latinos son tan temperamental? sí, Muy. temperamentales. Me tienes aquí con Temperamental. todas las palabras Ah, largas, así que yo mira me acá. sé esta. Tengo tiempo sin Inglés sin decirla. barreras. Sí, total. Inglés sin barrera. No, pero sí, no, pero tú piensas que no tiene nada que ver, pero al final nosotros somos latinas, estamos en la Sí, industria de la salud mental y estamos hablando de algo nuevo, ¿no? De sí. innovaciones, modos
modos nuevos para usar medicamentos, Ujú. con la terapia. Entonces, yo creo que todo esto tiene relación. Sí. De verdad que sí. Lo más Eh, importante de todo es que cada persona es diferente y así lo deberíamos ver. No todo es general, no ujú, todos los Negro y casos blanco, son iguales. claro. Todo, somos un arcoíris de colores, digamos. de verdad. No todo va a ser igual. Entonces es importante también tomar eso en cuenta, que solamente porque esta persona tiene esto no significa que te va a hacer lo mismo igual. Ujú. Sí, es importante, pero por eso hay que estar bien informada, Claro. Sí, ¿no? Como que tener toda la información y decir, ok, voy a empezar con esto, o tengo esta opción, si no funciona esto, pues tengo esto, Claro. pero mucha gente no sabe, o mucha gente sabe de la terapia normal y ya. Ujú. O hablo con alguien, si es que estoy loca, si no, no hablo. O Claro. le hablo con mi hermana y digo, no, Bien. no, o sea, sí, pero no es lo mismo. Y yo creo que hay como una misconcepción Ujú, Ujú, ujú. de que uno va a terapia y habla de sus problemas, pero no es solamente eso. En terapia uno usa modalidades. Hay una razón que estamos acá y estudiamos el cerebro y estudiamos comportamientos y diagnósticos y todo eso para ayudar. No ujú, es solamente por capricho, digamos. correcto. Y que no es un invento de nosotras, No, no este es. No, tampoco. Dios viene de muchos años Sí, sí, atrás, exacto. confíen. Y, I mean, bueno, that's a Son different nuestra topic. familia viendo nosotras haciendo Ujú, lo que estamos haciendo. Ujú. claro, eso es Los una padres de influencia nosotros que están grande. diciendo, espérate, what are you doing? ¿Qué es lo que están haciendo? Y están interesados. Y Sí. ya ven el progreso de ellos mismos, que se están mejorando con un trauma muy fuerte a Mm, los madres de los dos. Ok, ujú. Digo, que son inmigrantes, somos first generation Somos hijas de claro. inmigrantes. Exacto. Y Y, en- y hay traumas transgeneracionales Correcto. Exacto. que a En veces las uno ni raíces sabe de que nuestros carga. países. Exacto. O sea, que estamos entendiendo cómo ellos vivieron Ujú. Ujú, y siguen con eso aquí con La nosotros. misma mentalidad La y misma eso es lo que mentalidad. pasa. So, estamos bien, nosotros rompiendo ese ciclo porque sí, no es necesario. Podemos estar ujú, bien y sanar sí, y ser latino igual. Y empezando con, Yes. empezando con introducir nuevos métodos Ujú. como la ketamina. correcto. Sí, ¿no? Por eso es importante tener estas conversaciones. Pero bueno, Ya. chicas, les quiero dar las gracias. Gracias. Gracias por venir. Super namaste. Namaste. Sí, yes. Holistic. Sí, No, gracias hacemos. por venir y bueno, espero tenerlas aquí próximamente, Sí. Nos pronto. encantaría. Espero que con más estudios para poder seguir hablando de este tema Sí. o bueno, de otro tipo de medicamentos que van a seguir saliendo al mercado, yo creo. Ok, gracias. Gracias. Bueno, gracias por escuchar o vernos. Déjenos saber qué opinas de este episodio. Déjanos un comentario y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Bye.